Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un año más, un curso más, una clase más aquí en Conta para Todos. Bienvenidos los que es la primera vez que nos están escuchando. Gracias a todos los que ya tienen bastante tiempo siguiéndonos. Ya saben que este tipo de cursos los damos normalmente cada que se presenta una fecha importante. Por ejemplo, ahorita pues están las declaraciones anuales de personas físicas. En su momento, el mes pasado, vimos todo lo relacionado con declaraciones anuales de personas morales. Poquito más adelante vamos a empezar a ver todo lo relacionado con la PTU, empieza el tema de dictámenes, entre otras cosas que se van presentando día con día en el tema contable fiscal, porque pues ya sabemos que es un tema bastante cambiante, que es un tema que estamos constantemente con actualizaciones y temas por parte de la autoridad. Entonces, pues bueno, chicos, bienvenidos. Me presento para todos los que no me conocen. Mi nombre es Cristina Hernández, soy contadora pública. Tengo poquito más de que son ya 14 años en este tema contable fiscal, entonces ya tenemos un largo camino recorrido, ya no sabemos muchas cosas que de repente pasan en estas fechas, ya sabemos cuáles son las mañitas de la autoridad, que luego nos cambia las cosas, nos mueve al último, y estamos por allí con algunas soluciones en cuanto a cuando ya presentaste tu anual, que si te la rechazaron, que la forma de presentarla de forma manual. Entonces hay muchas cosas que hay que platicar sobre este tema. Muy bien, entonces, pues bueno, vamos hablando de generalidades. Voy a hacer pequeñas pausas de preguntas y respuestas. Yo les agradezco infinitamente a todos aquellos que ven una pregunta de alguno de nuestros asistentes y saben la respuesta y luego la contestan, porque en ocasiones se juntan muchas preguntas y es complicado responderlas todas. Entonces yo voy a tratar de responder todas las que me sean posibles, pero si alguno de ustedes obviamente quiere interactuar y ayudar a responder alguna de las preguntas que llegan, están en total libertad de hacerlo. Entonces, pues bueno, vamos empezando con esta clase. Recordando un poquito esto, a mí siempre me encanta ponerlo cuando vamos a dar una clase que tiene que ver con práctica, porque la teoría es importante que nos acordemos de ella de vez en cuando. Sabemos que la teoría la aprendemos en la escuela y luego después de la escuela ya la vemos muy rara vez, porque ya sabemos cómo se hacen las cosas, pero bueno, vamos recordando un poquito de dónde viene la obligación del pago del impuesto sobre la renta. Recuerden que hay tres tipos de personas o de figuras que pagan impuestos sobre la renta en México, que son los residentes fiscales mexicanos, los que tengan una fuente de riqueza en nuestro territorio o un establecimiento permanente respecto a los ingresos que genere ese establecimiento permanente, ¿sale? Entonces hay que tenerlo muy claro, porque luego de repente aquí entran muchos, ya ven que ahorita está muy de moda el tema de la gentrificación, y muchas veces a estas personas se les olvida que el hecho de establecer su domicilio en México también les empieza a generar obligaciones fiscales aquí, porque recuerden que México es un país que grava en forma territorial. A ver si lo digo correctamente, y si no, alguien que me ayude nada más a corregirlo. Nuestro país tiene un gravamen de impuestos sobre la renta sobre las personas que viven en nuestro país, que tienen su residencia fiscal aquí. Entonces, si tú eres una persona del extranjero que vino a establecer su domicilio en México y pasas más de 180 días aquí, te consideras un residente fiscal mexicano. Por ende, tienes que enterarle al gobierno mexicano, a nuestro SAT, por los ingresos que estás teniendo en cualquier parte del mundo. Que dígase, por ejemplo, los que son jubilados, canadienses, americanos o de otros países que vienen aquí a México, que no ejercen una actividad económica en nuestro país porque tienen una pensión en el suyo, pero al final de cuentas es un ingreso que tienes que enterar en nuestro país, ¿sale? Entonces hay que tener en cuenta. Simplemente algunas situaciones solamente van a ser de enterar la información, otras quizá generen algún impuesto, se aplica tratado internacional, y pues bueno, ya entramos en temas un poquito más técnicos, pero vale la pena que lo mencionemos por si por allí conocen a alguien que pudiera llegar a tener esta situación, ¿sale? De allí nos trasladamos directamente al artículo 90, en donde ya nos habla de los impuestos específicamente de las personas físicas, ¿sale? En el artículo 1 nos menciona personas físicas y morales. En el 90 ya estamos hablando de las físicas. Hay que acordarnos que hay ciertas personas físicas que únicamente tienen obligación de presentar declaración anual, y hay otras que tienen la obligación de pagos provisionales y luego del entero de un impuesto a nivel anual, ¿sale? Entonces aquí tenemos más o menos los que ya hemos escuchado en muchos casos. De repente hay dudas, y esas dudas siempre recaen a lo mismo. Entonces voy a tratar de aclarar aquí algunos puntos. Por ejemplo, préstamos, donativos y premios superiores a los 600,000. Acuérdense que en este primer caso
Este tipo de ingresos, los préstamos, los donativos, o donaciones, no sé, lo que sea, son ingresos que no causan un impuesto. Bueno, dependiendo de las características del donativo o premios y demás, o sea, son ingresos que no causan como tal un impuesto. Las herencias, por ejemplo, entran en este rubro, no causan un impuesto directamente de la actividad económica, no paga un impuesto sobre la renta, pero si tú no lo enteras en tu declaración anual y después el SAT se da cuenta que recibiste ese ingreso, te puede hacer que pagues impuestos como si ese ingreso realmente gravara. Si tú recibiste préstamos en conjunto o por individual que hayan sido superiores a los 600,000, tienes que enterarlo en la declaración. Si recibiste una herencia, una donación que el premio o la cantidad de la herencia sume más de 600,000, tienes que enterarlo en tu declaración. De hecho, en las opciones, y ahorita la vamos a ver un poquito más adelante, está la opción que dice solamente datos informativos, para efectos de que solo le digas al SAT, tuve este ingreso, ¿sabes? Ahora, ingresos superiores a los 400,000 para asalariados. En el tema de asalariados hay mucha duda porque nos pasan muchas situaciones. Por ejemplo, el que tiene ingresos arriba de 400,000, no hay, mucho de dónde moverle, simplemente tiene obligación de presentar su declaración. Creo que con ellos es con los que menos problemas hay. El problema es con el resto de los asalariados. Por ejemplo, aquellos que no ganan los 400,000, pero que tienen una actividad empresarial adicional o tienen ingresos por asimilados al salario. Recuerden que el asimilado al salario es una figura que no es mala, en su momento se satanizó mucho por el tema de las defraudaciones fiscales que se hicieron en base a esquemas por medio de asimilados al salario. Entonces el asimilado al salario no es malo, simplemente es un esquema que te da como opción la ley cuando tú no trabajas realmente para una empresa y solo vas a prestarle un servicio en un momento dado y no necesitas realmente darte de alta como empleado ni nada o como actividad empresarial. Entonces, el tema de que tú tengas ya ingresos por asimilados al salario y sueldos y salarios, tú como contribuyente te genera la obligación de presentar tu declaración anual. Asimismo, si por ejemplo tienes ingresos por reciclo, pues de entrada reciclo tiene pagos provisionales y aparte tiene el tema de la declaración anual por sueldos y salarios si tuvieras como los dos regímenes. Y pues bueno, cualquier otro conjunto de régimen te genera ya la obligación de presentar tu declaración anual. Si tú no tienes nada y solo eres asalariado y quieres optar por presentar tu declaración anual, en este caso tú tuviste que haberle manifestado a tu patrón antes del 31 de diciembre que querías presentar tu declaración anual. ¿Por qué es importante esto? Acuérdense que sus patrones les realizan un cierre anual, que es un cálculo individual, no es una declaración anual, se le llama cálculo anual de sueldos y salarios, en el cual a todos los contribuyentes, en este caso pues sus empleados, porque al final de cuentas todos, independientemente de que seamos asalariados, somos contribuyentes, le decimos al patrón, ¿sabes qué? Yo quiero presentar mi anual, ya sé que no tengo la obligación porque no gané más de 400,000 pesos, pero yo quiero presentarla, ¿por qué? Porque tengo estas famosas deducciones personales, que de hecho también las traemos aquí en la presentación, y quiero presentar la declaración. Entonces, ¿qué hace el patrón? No te hace tu cálculo anual. ¿Qué sucede? Y ya me ha pasado que de repente llegan y dicen, oye, yo no le avisé a mi patrón y ya presenté mi declaración y sí me devolvieron mi impuesto a favor. Ok, perfecto. Quizá a lo mejor o no tuviste un ajuste como tal, saliste tablas con la autoridad, entonces por eso en tu cálculo anual no tuviste relativamente ningún tema porque solamente metiste deducciones personales y bajó tu base y entonces ya se generó tu saldo a favor. Pero hay otros contribuyentes o otros empleados asalariados que no avisaron, que les salió impuesto a cargo o a favor, pero solamente por tema de ingresos, no por aplicar deducciones personales. No sé, a lo mejor hubo una disminución, tenían sueldos variables, en algún momento ganaron mucho, les retuvieron mucho y luego ya bajó su ingreso. Puede haber 1000 factores. Y en los recibos de nómina de los primeros meses del ejercicio se ve cómo hay una compensación de saldo a favor contra las retenciones del ejercicio o en su momento un impuesto a cargo que les están reteniendo adicional para pagar el impuesto que generaron por sueldos y salarios de manera individual, porque eso aparece en los primeros recibos de nómina del año, sale en este caso del 2024. ¿Qué sucede en este caso? Chicos, les pueden negar la devolución. ¿Por qué? Porque ya el SAT hizo cuentas contigo por medio de tu patrón. Entonces, por eso sí es muy importante a todos los contadores que me están escuchando a finales del año, como de noviembre más o menos,
mandar un mensajito a nuestros clientes y decirles, oye, avísale a tus empleados que si van a realizar su declaración de manera voluntaria, te lo manifiesten por escrito, porque también sale la otra situación. Si llega en algún momento a exigirte la autoridad a ti como patrón el cálculo anual de los empleados que no les presentaste y le dices, oye, pues es que ellos me dijeron que iban a presentar su declaración anual y tú no tienes ningún documento que avale eso, entonces pueden a ti multarte por omisión de obligaciones por no presentarles el cálculo anual a esas personas. O sea, si ellos ya después dijeron, chin, me salió saldo a favor y no presentó su anual, entonces ahí hay una diferencia. Entonces hay muchas situaciones, como les digo, estas son cosas que ya de repente nos pasan. Si a alguno de ustedes les ha pasado esa situación, porque siempre con tema de sueldos y salarios hay muchas cosas que se ven a manera general y hay siempre situaciones muy particulares. Entonces, por eso en ocasiones sí es importante que se acerquen con un asesor. Yo no digo que no, el proceso, y ahorita lo van a ver, el proceso de realizar el cálculo es relativamente sencillo, pero ahí les va. Si ustedes tienen un saldo a favor ya interesante, dígase, no sé, arriba de 10, 20 mil, 30 mil pesos, si no es que hasta más, porque hay saldos a favor que pueden llegar a ser de millones y en una declaración anual, es importante que se revise con lupa el cómo se va a presentar, que coincida lo que el SAT dice que tiene con lo que realmente es. ¿Por qué? Porque si no les niegan la devolución automática y el proceso de la devolución manual es largo. Se puede llevar un proceso de una devolución hasta 6 meses, 7 meses, 8 meses, si no es que hasta más, dependiendo de cómo estén los tiempos de requerimientos. Entonces, es un proceso largo, es un proceso cansado. Para nosotros como contadores nos cuesta muchísimo más trabajo y lo cobramos, porque también esto es importante. El saldo a favor que se solicita de manera manual se tiene que cobrar aparte porque es mucho trabajo. O sea, se tienen que armar expedientes y los que han solicitado devoluciones manuales no me van a dejar mentir. Igual ahorita en el chat alguno u otro que ponga sus experiencias en cuanto a las solicitudes manuales. Entonces, en ocasiones el contribuyente se mete a presentar su anual, le da siguiente, enviar y luego ¡pum! Se encontraron incongruencias en su declaración, negado en la solicitud automática y entonces empiezas a ver y dices, chin, ¿y ahora qué procede? Procede mandar la manual, subsanar esas irregularidades y aclararle al SAT el por qué tú consideras que sí procede este saldo a favor, y eso ya es un proceso largo y mucho más caro. Entonces en ocasiones sale más barato que le pagues a un contador porque te presente tu declaración y que se revise adecuadamente la información, porque también contadores no le den siguiente, porque he tenido algunos colegas que pues también siguiente y pues no, hay que revisar, o sea, hay que hacer nuestra chamba como tal para corroborar que todo esté correcto y no tengamos estas diferencias, ¿sale? ¿Qué otros? Pues bueno, si dejaron de trabajar antes del 31 de diciembre es obligación, o sea, si no trabajaron el ejercicio completo con un patrón. Si tienes actividades empresariales, profesionales, ingresos por plataformas tecnológicas, arrendamientos, dividendos asimilados a secas y los reciclos son obligados a presentar su declaración anual, ¿sale? Los ingresos por actividades empresariales y profesionales fundamentan en el artículo 100 y ellos pagan provisionales y aparte presentan anual, entre otras características. Aquí, en tema de ingresos por actividades empresariales, hay otras situaciones que se consideran que también son ingresos en actividades empresariales. ¿Sabes? Momento de acumulación, deducciones autorizadas. Espérenme, déjenme, me voy directamente a la parte, aquí está. En esta parte, chicos, quiero tocar, bueno, hasta este punto, antes de entrar a las deducciones personales, quisiera preguntarles si tienen algunas dudas. Seguramente ahorita voy a ver en el chat algunas de las que tienen. Recuerden que si hay dudas que no se contesten aquí en el chat, yo después hago reels, hago TikToks, hago historias o hacemos contenido en la plataforma de nuestras redes sociales para efectos de poder estar contestando sus dudas, ¿sabes? Entonces, si alguna ven que no se contesta aquí, con todo el gusto del mundo las vamos a poner para estarlas poniendo a manera de creación de contenido. Entonces, síganos en todas nuestras redes. Recuerden que estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Facebook. ¿En dónde más estamos? Ah, pues aquí en YouTube también, obviamente aquí en YouTube. De hecho, mañana los invito, por si quieren conectarse, vamos a tener a las 4 de la tarde un live en donde voy a invitar a una amiga que es agente de seguros y que justamente vamos a tratar el tema de las deducciones personales y el impacto que tienen en las declaraciones anuales de las personas físicas. Entonces, si quieren, agéndenlo mañana a las 4 de la tarde. Lo vamos a transmitir por Instagram porque nos es de repente un poquito complicado hacerlo también por Facebook. Entonces, si no tienes cuenta de Instagram, pídesela prestada a algún amigo o conéctate con alguien más para que puedas estar en este live. Va a estar bastante padre. Ah, ya me apareció. De acuerdo.
Ok, Angélica nos dice 400,000 brutos. Sí, Angélica, tu pregunta es muy importante, nada más para efectos de aclarar. Acuérdense que es ingreso antes de impuestos. ¿Sabes? Todo lo que tiene que ver con impuestos o con bases gravables o con base para determinar impuestos siempre va a ser antes de cualquier impuesto, ¿sabes? Entonces, si tú recibiste en tu nómina 5,000 pesos y desglosado dice que ganaste 6,500 y 1,500 son de impuestos, entonces tu ingreso no es de 5,000, es de 6,500. ¿Sabes? Que es el ingreso bruto, que es antes de cualquier impuesto. Ok. Aquí Adrián nos dice, una devolución del 2021 no procedió, aún se puede solicitar manual en 2024. Sí, Adriana, el tema de las solicitudes de saldos a favor son 5 años, entonces ahorita todavía podemos solicitar el ejercicio 2023, el 2022, 21, 20 y 2019. Sí, el 2019 todavía, el 2019... Sí, el 2019 todavía se puede, el 2018 es el que ya caducó, entonces podemos revisar estos ejercicios y hacer la solicitud en un procedimiento manual. ¿Sabes? El procedimiento manual, tenemos de hecho en Contateca como un diplomado, porque fueron varias clases que dimos del procedimiento a solicitar saldos a favor de manera manual. Entonces también, como les digo, en la plataforma tenemos muchos cursos. De hecho, ese curso lo di yo. Entonces, también si quisieran verlo, pues bueno, como les digo, más adelante podemos platicarles, porque si es un proceso, no es que sea complicado el hacerlo, sino que necesitas en esta parte sí el acompañamiento empírico de todos los que presentamos normalmente este tipo de devoluciones para saber qué es lo que le tienes que dar a la autoridad desde un principio y no esperarte a que te lo pida, porque eso te ahorra tiempos, porque ya no te requieren tanta información, ya les aclaraste muchas cosas. Yo les juro, chicos, que les van a pedir hasta las actas de matrimonio para solventar el hecho de decir, ok, si es tu esposa por la que estás haciendo estos gastos médicos, actas de nacimiento de los hijos para saber si sí son los hijos a los que les estás deduciendo colegiaturas, entre un sinfín de cosas más. Entonces, no te lo pide el SAT, no es que te diga desde un principio, pero te dice adjunta información adicional. Entonces, en ese adjunto de información adicional, créanme lo que es un mundo de diferencia si nosotros empezamos a adjuntar todo desde un principio, en cuanto a eficiencia de tiempos por parte de la respuesta. Ok. Déjenme ver aquí más arribita donde hay contribuyente. Soy asalariada y persona física con actividad empresarial. Estoy haciendo mi declaración y me junta los dos regímenes. ¿Es correcto? Lourdes, sí es correcto que te junte las bases gravables de todos los regímenes que tienes. Si tienes ingresos por intereses, si tienes ingresos por sueldos y salarios, si tienes ingresos por actividad empresarial, al final de cuentas recuerden que, y justamente esto, chicos, el que una persona física tenga diferentes tipos de ingresos, lamentablemente le impacta en el impuesto anual. ¿Por qué? Porque acuérdense que una persona física paga por una tarifa progresiva. Entre más gane, más impuesto paga. Pero ¿qué pasa si acá ganó 5,000, acá 7,000, acá 20,000? Acá le retuvieron bien poquito, acá le retuvieron un poquito más y acá le retuvieron también bien poquito, pero al momento que sumas los tres, quedas como a la mitad de lo que te retuvieron acá y acá. Entonces puede ser que lo que pagaste por los tres diferentes ingresos no te alcance para cubrir el impuesto total. Entonces, para los que luego de repente me dicen, ¿es necesario hacer un precierre fiscal para una persona física? Precierres fiscales son los que se hacen el año pasado. Antes de que lleguemos al 31 de diciembre. Con las morales de rigor las tienes que hacer y yo sí recomiendo hacerlo con algunas personas físicas. Ejemplo, plataformas tecnológicas, que ya tenemos una clase, se las recomiendo mucho, la dimos también aquí en YouTube, pero por ejemplo hay personas físicas que tienen diferentes tipos de ingresos, entonces mensualmente pues todo cubierto, están pagando normal, pero cuando lo suman todo llega a ser una cantidad bastante onerosa de impuesto, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sale? Ok. 400,000 brutos, si tienes 44,000 de salario, 44,000 de salario anual y un saldo a favor de 4,500 en régimen de salariados, únicamente puedes elaborar la declaración por el salario anual de 44. No se debe hacer. Virginia, no sé si a lo mejor no logré entender bien tu pregunta, igual si me puedes hacer favor de ponerla como un poquito más clara, porque no la entiendo muy bien. Ok, mi hermana antes recibía y la última vez recibió 385 pesos, pero este año ya no recibió nada. Sí pasa. ¿Podría explicar lo de las pérdidas por inversiones en CETES? Es que tengo que presentar este régimen. Fíjate que este año
como que, bueno, está padrísimo. Yo estoy orgullosísima de todos aquellos contribuyentes, personas físicas, amigos, colegas que están invirtiendo su dinero. Está padre. Ahorita está muy de moda el tema de la inversión. Hay que tener mucho, mucho cuidado en dónde metemos nuestro dinero. Sabemos que hay muchos esquemas fraudulentos. Lamentablemente, Jalisco es sede de esquemas fraudulentos. Entonces, tengan mucho cuidado en dónde meten su dinero. Pero justamente también el hecho de invertir y que ganes intereses, tienes que decirle al SAT qué sucede con eso. Acuérdense que los intereses, tú tienes que acumular para tus impuestos los intereses reales. A muchos les ha estado saliendo la parte de pérdida por intereses. De hecho, creo que en el ejemplo que traemos aquí, traemos un ejemplo de cómo viene más o menos acomodado la parte de los intereses reales y los nominales. Lo que tú tienes que acumular es lo real, no lo nominal. Y si traes una pérdida por intereses de años anteriores, la actualizas y una vez que la actualizas, la puedes disminuir, pero ojo, únicamente para el ingreso por intereses. En una persona física hay que entender que si tienes 10 tipos de actividades, cada actividad se va a calcular de manera individual. ¿Por qué? Porque cada actividad tiene sus deducciones, sus ingresos, su base gravable. Les voy a poner un ejemplo. Yo como contadora tengo mi ingreso por honorarios contables, ¿sabes? Y resulta que se me ocurrió poner una tienda de ropa y resulta que también trabaja para una empresa. No me pregunten cómo le hago, pero hagan de cuenta que me parto en 10,000 pedazos, ¿sabes? Entonces, y aparte tengo inversiones en CETES. Entonces, ¿qué sucede aquí? Yo soy una persona física que tiene 4 tipos de ingresos. Uno por actividad empresarial, otro por actividad profesional, otro por intereses y otro por sueldos y salarios. Entonces, a mí en sueldos y salarios mi patrón me retiene mis impuestos. En intereses, el banco me retiene mis retenciones por los intereses. En actividad empresarial, yo tengo los ingresos que dan la tienda de ropa y deducciones relacionadas con la tienda de ropa, que no es lo mismo que mis ingresos por honorarios y las deducciones relacionadas con mi actividad de honorarios. Les voy a poner un ejemplo. El día de hoy andaba en Querétaro. Saludos a todos mis amigos de Querétaro. Qué calorón estaba haciendo en Querétaro, casi igual que aquí en Jalisco, yo creo. El día de hoy andaba en Querétaro viendo temas relacionados con la actividad profesional. Entonces, ¿qué hice? Pues bueno, tuve que pagar autobús porque acá su contadora no maneja en carretera, no me gusta manejar en carretera. Entonces, tuve que pagar un autobús, tuve que pagar viáticos, etc., el cafecito, las cosas, las personas que fui a visitar, todo relacionado con mi actividad profesional. ¿Se factura? ¿Es deducible? Sí. ¿Para qué? Para mis ingresos de actividad profesional, porque si yo tuviera una tienda de ropa, eso es como que, oye, pero pues ¿por qué facturas un autobús que va a una ciudad y a esa ciudad pues no es como que vayas a comprar algo, no sé, o sea, nada, ¿sabes? No tiene nada que ver. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, de repente ven, imaginen que la ropa es ropa de niño, que yo compré 50,000 pesos en puras mamelucos de bebé? Entonces, como que para tu actividad profesional, como ¿por qué te servirían 50,000 pesos de mamelucos? No, eso entra para la actividad empresarial, no la profesional. Entonces, por eso, cada actividad se calcula de manera independiente. ¿Qué es lo que se junta? Las bases gravables de cada actividad. La base gravable de la actividad empresarial es los ingresos de la actividad empresarial, las deducciones de la actividad empresarial. La base gravable fue de 5,000. La actividad profesional, ingresos, deducciones, la base gravable fue de 2,000 o fue una pérdida, no sé, ¿sabes? Y luego ingresos por intereses, intereses nominales, intereses reales, los reales son los que se acumulan. Y luego nos vamos a la parte de sueldos y salarios, pues total, ingreso total se tiene que acumular porque acá solamente los exentos no, pero acá en sueldos y salarios como no hay deducciones, pues es lo que te pagaron, el salario bruto. Entonces se hace un solo cálculo y a la determinación del impuesto se le restan los respectivos y retenciones de sueldos, retenciones de intereses, pagos provisionales de actividad empresarial y pagos provisionales de actividad profesional y se resta y se hace un solo cálculo. Entonces, ¿suena complejo? Sí. ¿Es relativamente sencillo? Pues puede ser, porque en la declaración anual ya nos carga casi todo automáticamente, pero ahí es donde luego de repente, como les digo, existen esas diferencias en cuanto a saldos a favor y demás. ¿Sale? Espero haberme dado a entender con esa parte. Ok, y bueno, voy a avanzar un poquito con la presentación y ahorita seguimos con lo demás. Deducciones personales. Y bueno, ¿en qué momento entran las deducciones personales? Retomando el ejemplo que les acabé de poner, empresarial, profesional, intereses y sueldos y salarios. Las deducciones personales disminuyen la base gravable. Entonces, estas van a entrar en el momento que yo hago mi cálculo ya por mis ingresos acumulables para la declaración anual, o sea, mi ingreso de base gravable, allí yo le resto las deducciones personales. Entonces, acuérdense que acá dije 5,000, 2,000,
y luego por intereses reales pónganle que fueron otros 1,000, van 7,000 y por ingresos de sueldos y salarios pongámosle 3,000. Tengo una base de 10,000. Esa es mi base gravable para efectos del cálculo de mi impuesto anual, porque ya saqué, o sea, las bases de acá. No son los ingresos, no, o sea, es la base gravable. Entonces traigo mi base gravable de 10,000. En ese momento entran mis deducciones personales, ¿sabes? Por eso son tan importantes y por eso nosotros aquí en Conta para Todos les dimos esta clase de deducciones personales en octubre, noviembre del año pasado, porque ahorita ya nada más los recuerdos quedan como dicen, ¿no? Ahorita ya nada se puede hacer para tú poder facturar lo que hiciste el año pasado. ¿A dónde sí puedes ya tomar una decisión? Este año, pero este año pues va a ser para la declaración del siguiente año, ¿sabes? Entonces por eso es importante que este tipo de temas se los recordemos a nuestros clientes por ahí del mes de octubre, noviembre, a nuestros clientes si somos contadores y si somos contribuyentes que queremos saber más de tema de anual, no se nos olvide facturar todo el año pasado, porque si no ya no nos va a servir. Lo que gastamos el año pasado este año ya no nos sirve. Aquí solamente les voy a dar un tour rápido porque creo que ya muchos conocemos de qué se tratan las deducciones y si no, aquí va a estar la información para que la puedan leer detenidamente, porque me quiero ir a donde están las imágenes del anual. Estos son las que se utilizan en general: honorarios médicos, honorarios dentales, honorarios de psicología o nutrición. Acuérdense que estos dos tienen que ser con cédula profesional. Hay muchos temas alternativos en tema de psicología, existen terapias alternativas que yo no dudo de que ninguna funcione, de que alguna no funcione, perdón. Todas son muy buenas siempre y cuando tú te sientas mejor con esa parte, pero las que te van a servir son para efectos fiscales, no para efectos personales. Las que te van a servir para efectos fiscales son las que te dé un psicólogo con cédula profesional, ¿sabes? Lo mismo en nutrición. Hay entrenadoras de gimnasio buenísimos que tienen una licenciatura en cultura física y deporte y te dan unas dietas y te ponen guapísimos o guapísimas y te funcionan muy bien, pero si ese amigo no tiene una licenciatura en nutrición y no tiene una cédula para ejercer la actividad de nutrición, no te van a servir para efectos fiscales, ¿sabes? Hay que aclarar esto porque luego de repente hay mucha confusión. Ojo, aquí es bien importante, chicos, y pónganselo como lema: no metas una deducción personal que no reúne requisitos para ver si la autoridad chicle y pega, porque si lo haces te arriesgas a que te nieguen la devolución automática. Y eso, como les vuelvo a repetir, es un trabajo exhaustivo. Para que se den una idea, les voy a decir, acuérdense que nosotros aquí en el despacho tenemos, aquí en Conta para Todos tenemos el despacho de contabilidad que se llama AG Contadores. Nosotros presentamos anuales. Entonces, en el despacho nosotros les cobramos por presentar la declaración anual de sueldos y salarios con intereses y, o sea, que no tengan como actividad empresarial profesional, porque eso pues es otro tema que también lo hacemos, pero no cuesta esto que les voy a decir. Aquí nosotros les cobramos 1,500 por presentarte tu declaración anual. Si hay un saldo a favor en esa declaración anual de 50,000, 100,000, 200,000 o de lo que tú quieras, no te cobramos si te lo devuelven de manera automática. ¿Por qué? Porque mi trabajo es presentar la anual. El SAT, que sí te reviso que tus deducciones procedan, o sea, todo el tema de presentar la anual, ¿no? Te cobro 1,500 y te digo tu saldo a favor es de 120,000 pesos. Si te lo devuelven en forma automática, entonces yo ya no te cobro por esa devolución porque yo no hice nada, ya te lo devolvió el SAT. Pero si por alguna razón tú llegas, porque ya te rechazaron la devolución y tienes un saldo a favor de 150,000 pesos, te voy a poner un monto y luego te voy a poner un ejemplo de un saldo a favor de 3,000 pesos. Si tú llegas con el saldo a favor de 150,000 pesos, yo te voy a cobrar del 10 al 15%, dependiendo de qué tan complejo sea tu caso, de tu saldo a favor. Entonces el honorario ya se fue de 1,500, que pudo haber sido en su momento, a cerca de 15, 20 o 20 y tantos mil pesos por recuperar ese saldo a favor de 100 y tantos mil. ¿Qué pasa con el saldo a favor de 3,000 pesos? El mismo trabajo que le voy a invertir a recuperar el de 150,000 va a ser exactamente el mismo que le voy a invertir a recuperar el de 3,000. Entonces, si tú tienes un saldo a favor de 3,000 pesos, yo te voy a cobrar 5,000 pesos porque es mi cuota mínima para presentar una devolución manual. Entonces, si yo te cobro 5,000 pesos por presentar una devolución manual, ya no te conviene, ya perdiste, incluso le vas hasta poner y obviamente pues ya no es rentable, por lo menos con nosotros, con nuestro despacho. No dudo que haya colegas que cobren de manera diferente, pero por lo menos con nosotros ya no es rentable que solicites ese saldo a favor, ¿sabes? Entonces, ¿qué hubiera pasado si tú hubieras llegado conmigo? Solo me hubieras pagado 1,500 por presentar ese saldo a favor y se hubiera hecho de manera automática, ¿sabes? Porque luego de repente me ha pasado incluso que meten, porque les da la opción, o sea, en toda la declaración hay forma de editar todo. Te da la opción de poner las deducciones por colegiaturas después de los topes. ¿Puedes meterlas? Sí.
Ya las metiste, ya te votaron, ya te dijeron que no proceden. Oye, se me ocurrió meter un gasto médico que no reunía requisitos, se pagó con efectivo, pero pues es que dije, pues a lo mejor se pierde la inmensidad, te puedes arriesgar a que no te lo devuelvan. Entonces hay que tener mucho cuidado. Estos son las deducciones personales, cada uno tiene requisitos de manera diferente, hay que ser muy cuidadosos y muy celosos con la información que presentamos y no hay que arriesgarnos porque les juro que les sale más caro presentar una devolución manual, ¿sabes? En el 151, todo esto que van a ver aquí son requisitos de las deducciones. Solamente voy a aclarar uno que creo que es el más importante, que muchas veces se nos olvida. Acuérdense que las deducciones personales tienen un tope general del 15% de los ingresos del contribuyente o 5 UMAS elevadas al año, que para el año pasado, acuérdense que para el año tiene que ser la UMA del ejercicio que estamos cerrando, que en este caso es la UMA del año pasado, son alrededor de 180 y tantos mil pesos, lo que sea menor, ¿sale? Entonces, eso, hay algunas excepciones en cuanto a los topes. ¿Qué topes no entran allí? El más común, tú dices, bueno, gastos médicos sí entran en ese tope, pero si tú tienes un familiar que tiene más del 50% de discapacidad a la capacidad normal de una persona y tú eres más bien él es un dependiente económico tuyo, ya sea papá, mamá, hijos, nietos, abuelos, bisabuelos, esposa o cónyuge, y tú tienes que estar haciendo gastos médicos por esta persona, no te entra en ese tope. Tienes que hacer un trámite especial para que puedas hacer los gastos deducibles completos sin que te los topen por el artículo que te topa las 5 UMAS elevadas al año o el 15% de tus ingresos, pero tienes esa facilidad. Entonces, siempre hay que tenerla presente, chicos, porque les aseguro que más de alguno conoce a una persona que tiene algún hijo o familiar con una discapacidad fuerte y obviamente no es lo mismo que tengas un gasto habitual médico por un niño sano que por un niño que tenga algún problema o por un papá sano que por un papá que tenga algún problema. Acuérdense que esto pues tiene que estar avalado por algún organismo especial, pero es parte de. Para el tema de los topes, les voy a mencionar solamente los que no entran, porque acuérdense que toda la fundamentación la tenemos en la presentación, ¿sabes? Entonces, como les digo, ¿qué no entra en este tope del 15% o de las 5 UMAS elevadas al año? Si tú haces gastos médicos por una persona que tenga más del 50% de discapacidad de una persona normal. ¿Qué no entra tampoco en este tope? Las colegiaturas. El decreto por colegiaturas es adicional a la parte del 15%. Tiene su tope individual, la colegiatura también aquí viene cuáles son los topes, pero esos no entran. ¿Y qué otra cosa no entra? El tema del ahorro para el retiro. El ahorro para el retiro, ese es adicional también, tiene un tope especial que es el 10% de tus ingresos acumulables o 5 UMAS elevadas al año, lo que sea menor también, pero es adicional. Entonces, si nosotros hacemos una matemática rápida de cuánto es lo que nosotros podemos deducir aprovechando al 100% todo, sería 180 mil pesos de gastos médicos, dentales, hospitalarios, funerarios, todo lo que tiene que ver con lo que no tienen tope, el tema de psicología, nutrición, lentes graduados y demás. Son 180 y tantos mil pesos, que son las 5 UMAS elevadas al año, que es mi tope máximo. Sería aproximadamente el 10% de mis ingresos o los 180 mil pesos máximos también, si es que el 10% de mis ingresos fuera más de 180 mil. Entonces, sumando esos 180 más esos 180 más el tope de colegiatura, sería como mi deducción máxima para yo poder usar en mi declaración anual. ¿En qué impacta esto? En todo. Las deducciones personales son la razón por la cual una persona física genera sus saldos a favor, disminuye su impuesto si es que tienes varias fuentes de ingresos o aumenta este famoso saldo a favor. Entonces, por eso son en sí la estrategia para la declaración anual, porque no hay otra cosa que podamos meter en la declaración anual. Entonces, hay que conocerlas bien. Aquí viene, hay mucha información, no se las voy a leer porque sería como bastante cansado el leer cada uno de estos puntos, pero tenemos aquí toda la información para que ustedes lo lean poquito a poquito, sin ningún problema. Entonces, todo esto, chicos, es fundamentación de las deducciones personales, que es de lo más importante para una persona física que está presentando su declaración anual. Acuérdense que estos gastos pueden ser por ti mismo, para tu esposa o cónyuge, ascendentes o descendientes en línea recta, sin limitación de grado. Hijos,
nietos, bisnietos, tataranietos, o sea, obviamente pues hasta que se considere que en línea consanguínea que sigue siendo tu familiar, esto ya pues te vas a códigos civiles para ver hasta dónde se considera que sigue siendo tu familiar, papás, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y exactamente lo mismo, ¿sale? Hermanos, tíos, primos, vecinos, sobrinos, lo que sea, no te aplica, solamente línea recta o esposa, esposa o cónyuge es lo único que también puedes aplicar en deducción, ¿sabes? Punto bien importante. Estas personas por las cuales estás haciendo estos gastos no pueden tener ingresos. Si tienen ingresos superiores a un salario mínimo elevado al año, que acuérdense que para eso estamos hablando de la UMA, entonces quiere decir que esa persona es una persona económicamente autosuficiente. Por ende, esa persona es la que tendría que estar facturando sus deducciones para poder que le sirvan a él mismo. Entonces, si mis papás no trabajan, no tienen un ingreso fiscal, yo puedo deducir por ellos. Si mis hijos no trabajan y no tienen un ingreso, también puedo hacerlo. Pero si mi esposa o esposo trabaja para una empresa, entonces no me sirven los gastos que hago por ella. Mejor que ella facture sus gastos y los aplique en su declaración anual, ¿sabes? Para que se aprovechen de alguna manera. Aquí hay algunos requisitos, hay algunos, como les digo, que tienen topes particulares, otros que tienen topes generales y aquí también se los resumo. Esto es mucho estudio. Este curso que les estoy poniendo yo aquí es un curso que tiene una duración de 2 horas. E incluso cuando vemos la parte del caso práctico, porque tenemos un papel de trabajo que se hace en Contateca, que es un Excel en donde ya se concentra toda la información y se hace una determinación, tiene otra clase de 2 horas. Entonces es una clase que se da en 4 horas. Aquí tenemos mucho menos tiempo, por eso estoy tratando de resumirlo, pero explicándoles en general de qué se trata todo esto para que puedan tenerlo allí. Y con todo el gusto del mundo les compartimos esta presentación. Si quisieran ustedes ya tomar los cursos que vienen con los casos prácticos y demás, sí los invitamos a que se inscriban a la plataforma, que en un ratito más les voy a platicar también de qué se trata, ¿sale? Ok. ¿Qué otra cosa? Bueno, aquí son solamente algunos ejemplos que vienen en tema de los ingresos que hay en plataformas y esto es lo interesante. Aquí me voy a ir un tour rapidísimo, pero primero me voy a regresar a la plataforma para ver si hay algunas dudas que hay para poder recibir. Lentes de sol graduados también son deducibles. La graduación, Susan, es lo que es deducible. Entonces, sí pudieran ser deducibles siempre y cuando se deduzca solamente la parte de graduación. O sea, si es un lente de sol sin graduación, no es deducible. Si aparece una indemnización y no estaba bien cargada la información, se puede hacer. Es que no aparecen los años que elaboró la persona. Acuérdense que toda la declaración es editable. Mientras de que tú tengas la seguridad de que eso que estás poniendo es lo que puedes sustentar con recibos, depósitos, lo que sea, tú modifícalo. El SAT también se equivoca. Si tienes, y esto creo que no lo he dicho y no me he fijado si en alguno de los comentarios lo dijeron, pero lo voy a poner de una vez. Si tienes ingresos por patrones que no reconoces, bórralos, quítalos. ¿Sale? Porque es muy común que de repente te aparezcan patrones fantasma. Entonces, lo único que tienes que hacer en este caso es desconocer esa información y poner únicamente la que sí conoces. Oye, Cristi, es que fíjate que por ese patrón me sale un saldo a favor, ¿qué hago? Pues bueno, obviamente el deber ser es que lo quites. Entonces, si llega a pasar una situación el día de mañana, que imagínate que ese patrón sea un EFO, una empresa fantasma, y que la cachen, y que tú ya reconociste que sí te pagó, te puedes meter en más temas, ¿eh? Entonces, honestamente, la recomendación es quítalo y solamente entera lo que es y lo que te corresponde, porque sí nos aparece. Entonces, la solución más fácil es no los reconozcas y listo, ¿sabes? No tienes que hacer ningún proceso adicional, aclaración ante el SAT. Si quieres dormir más tranquilo, decirle al SAT, mira, yo ya lo quité, no lo reconozco y pues denuncio que están usando mis datos para otra cosa, puedes hacerlo, pero no es necesario siempre y cuando tú no lo reconozcas en tu declaración anual, ¿sale? Ok, si una persona física tiene deducciones por honorarios médicos con regímenes de actividad empresarial y profesional en el 2023, no facturó nada de ingresos, solo percibo sueldos y salarios, serían deducibles. Sí, Marta, para el tema del ingreso de sueldos y salarios, vuelvo a repetir esta parte. Yo tengo ingresos por actividad empresarial, por profesional, por intereses y por sueldos y salarios. Si yo acá en empresarial tuve pérdida todo el año y no pagué impuestos, no pasa nada. En profesional me pasó lo mismo, no pagué impuestos, no pasa nada. En CETES me retuvieron un poquito y tuve un interés real, lo tengo que acumular. En sueldos y salarios tuve ingresos y por tanto retenciones. Pues me llevo las bases gravables de estas dos y mis deducciones personales me van a servir únicamente para estas bases gravables. Entonces sí se puede, sí hay manera. Si soy asalariado y invierto en CETES, ¿tengo que presentar anual? Sí, Fabiola, sí tienes que presentar anual. Me quedé pensando sobre el tema de si arriba de alguna cantidad de intereses hay la obligación.
Si alguien tiene el dato, padrísimo que nos lo pusiera aquí, pero hasta donde tengo entendido sí se presenta anual, en obligatorio. Ok. Tengo un saldo a favor, pero no me encuentro en el país. Después de poner mi clave interbancaria me pide la firma. ¿Puedo presentarle después de abril? Sí, Julieta, sí puedes, pero ya sería de forma manual, perdón. Ojo con esto también, esta es un story time de 20 segundos, se los platico rapidísimo porque me pasó ya. Llegó un cliente hace un mes y medio y me dice, Cris, pues ya ayúdame con la contabilidad. Me da sus accesos y me dice, oye, pues acabo de abrir actividad empresarial, pero yo tenía una contadora que me ayudaba con mis anuales de mis años pasados. Creo que hay una que me rechazó el SAT y otra que dice que no me han devuelto, entonces ayúdame a checarlo. Empiezo a revisar sus ejercicios y efectivamente tenía una declaración rechazada y de otro año que él decía que no le habían devuelto nada. Me meto y reviso y le digo, y es que sabes que tu declaración ya está pagada, ¿sí te devolvieron? No, pero a mí no me depositaron nada. Y yo, ¿cómo no? Mira, aquí está. Me meto, reviso, checamos la clave interbancaria. La clave interbancaria no era de él, era de la contadora. Descaradamente la señora se le ocurrió poner incluso hasta la clave interbancaria de donde le pagaban los honorarios. O sea, vamos, al final se echó de cabeza sola porque fue así como que, oye, pues es que es el banco. Sí conozco un banco, pero pues es el de mi contadora, no es el mío. O sea, yo tengo, no sé, les voy a poner, yo tengo Bancomer y esa es de Banamex. Pero déjame ver y se pone a checar. Ya ven que cuando checas el tema de la clave y la pones, pues en unas te aparecen los nombres porque ya la tienes dada de alta, pues resulta que era la de la contadora. Un saldo a favor de cerca de como 130,000 pesos más o menos que le depositaron a la contadora. Entonces, ojo contribuyentes, tengan cuidado con la información. Ojo contadores, hay que tener mucha ética en esta parte porque también es importante que tengamos pues ética por este lado. No es algo que me platicó el primo de un amigo, es algo que nos pasó en el despacho, entonces es más común de lo que se imagina, ¿sale? Ok. ¿Por qué el SAT te detiene mucho y te devuelve poco? Desafortunadamente ya somos, la carga impositiva en México está muchísimo más cargada hacia el lado de asalariados y pymes que empresas grandes, eso ya lo sabemos. ¿Qué pasa cuando inviertes en CETES pero no tienes ingresos? Tienes que presentar anual, Paulina, pero únicamente enterando pérdida, no habría que pagar impuestos. Soy reciclo y no pagué provisional, lo puedo pagar hasta el cálculo anual, ya no se puede, Angélica, solamente eso fue el primer año, ahora ya tienes la obligación de hacerlo provisional, si gustas te podemos ayudar con la actualización. Ok, ¿qué se puede hacer en esta situación si alguien más presenta la declaración con otra cuenta bancaria? Laura, desafortunadamente el SAT no se mete en ese tema, tú tendrías que hacer una denuncia, no sé si sea la palabra correcta, por la vía, no sé si en este caso sea mercantil, penal, o civil, pero tendría que ser ya un tema en donde tú demandes un robo, porque al final de cuentas es eso, ¿sale? Ok. Vámonos rapidísimo con esta información porque ya quiero hablarles un poquito de la plataforma para que no se me desesperen. Aquí es la plataforma que todos conocemos, nos vamos a personas, hay una parte en donde dice presentas tu declaración anual del ejercicio 2023, vas a entrar a esa parte y hay un visor de deducciones personales que estaba el mes pasado, no sé si ya lo quitaron o si todavía sigue vigente, pero esto ya al final de cuentas no tiene mucha relevancia si tú ya estás en la parte, miren, esta es como la visualización de esta información de este cliente, tiene algunas deducciones personales aquí precargadas, pero a partir de aquí es donde presentas ya la declaración. Previo a esto, entras con usuario y contraseña, ¿sabes? Le das clic en iniciar y entras con usuario y contraseña o con tu firma, es irrelevante, y luego empiezas a estar en esta pantallita en donde dice presentar declaración. Aquí te pregunta si obtuviste ingresos en el extranjero o tienes impuestos pendientes de acreditar y si esas obligaciones en términos del 32H del código, que es tema de dictámenes. Y aquí, chicos, es todas las opciones que tiene una persona para presentar sus impuestos. Ingresos por sueldos y salarios, arrendamiento, enajenación de bienes, adquisición de bienes, intereses, premios, dividendos, demás ingresos, solo datos informativos, es lo que les digo, hay una opción que dice solo datos informativos, actividades empresariales o con servicios profesionales que viene plataformas y actividad empresarial, ¿sale? Entonces todo esto, chicos, es para efectos de que nosotros tengamos un cálculo anual. Si se fijan, son un montón de datos que se tienen que llenar y si tú tienes todos y cada uno de estos, pues todas las palomitas vas a tener que presentar, ¿sale? Entonces aquí podemos ver que pues el SAT te dice hasta cuándo cargó la información, si tú estás actualizando,
Si no pagaste en provisionales, si quieres actualizarte, no vas a poderlo presentar ya, hay que actualizarlo y luego esperarnos a que la autoridad reconozca eso en la declaración anual. Así se ve más o menos el llenado de una declaración. Sale aquí, pues te pregunta que si tuviste ingresos por copropiedad, que si tienes una facilidad de comprobación y te empieza a poner el detalle de los ingresos. En este caso, este cliente tiene actividad empresarial, perdón. Entonces te dice qué monto vas a detallar. Aquí te pone que vas a detallar 3,50,561. Detallar, ¿sale? No vas a poder agregar más ingresos allí en esa parte si no estás detallando. Aquí tienes que ponerle el tipo de ingreso que es. Y luego acá de este lado, en otros ingresos acumulables, pues vas a poner si son exclusivos dentro de la ARF, si no son sujetos a estímulos de la ARF y tu total de ingresos, que sería como un adicional que muy pocos clientes lo tienen. Una vez que tengas esto, vas a detallar deducciones personales. Acuérdense que aquí estamos haciendo primero el cálculo, en el caso de este cliente, de su actividad empresarial. O sea, si tú tienes sueldos y salarios, está más o menos igual. Detallas el de ingresos grabados, exentos, te reconoce las deducciones y luego te va a la base gravable, que ahorita nos vamos a ir un poquito más adelante. Aquí detallas 2,500,000, que son las deducciones de esta persona. Le dices si son gastos, estímulos, deducción por inversiones o adquisiciones en el ejercicio y luego ya te pone a detallar todos y cada uno de los gastos a los que corresponde esos 2,500,000. O sea, esto es porque llevas una contabilidad. Porque luego hay contadores que no llevan una contabilidad desglosada, solamente es ingresos, deducciones y global. Aquí si te fijas, sí te pide un desglose más detallado. Entonces esto que nos sirva para poder detallar un poquito más, si no lo llevamos en un sistema contable, no es obligatorio por ley, es obligatorio tenerlo de manera digital. Un Excel te funciona, sí, pero es mucho más complejo. Tú decides, pero es importante que se detallen las deducciones. ¿Sabes? Entonces, bueno, tenemos esta parte y luego tenemos deducción adicional en dado caso de que se hubiera hecho alguna de estas deducciones. Y luego, si se fijan, aquí tenemos algo que se llama resultado fiscal. Grábense esta cantidad porque nos vamos a dar cuenta cómo es que se suma al final en la determinación del impuesto. Este cliente por actividad empresarial tiene una base gravable o una utilidad fiscal de 527,225. ¿Sabes? Y hasta aquí, pausa. ¿Qué sigue? Tiene él aquí, bueno, estos ya son como datos del ¿cómo se llama? Del balance, detalles del capital del cliente. Pero aquí este es otro punto importante. Este cliente tiene ingresos por inversiones en banco, en el sistema financiero. ¿Cuánto fue lo que recibió de intereses? 1,233,000. Esto quizá a los que tienen ingresos se les va a hacer familiar, intereses, perdón. Él recibió un total de ingresos por intereses de 1,200,000. Pero sus intereses reales fueron solo de 704,000 pesos. ¿Sabes? A pesar de que recibió, este es el nominal, el real es este. ¿Cuál es el que se suma a la declaración anual? El real, los 704,000. ¿Cuánto le retuvieron? 16,000 pesos, chicos. Las retenciones por intereses son chiquititas. Son muy chiquitas. Por eso luego te salen los impuestos altos cuando tienes inversiones grandes. Entonces, todo se tiene que contemplar al momento de que tú recibas ingresos. Aquí en este caso, por ejemplo, aquí te dice total de intereses en el ejercicio 704,000. Y aquí empezamos con las deducciones personales. En este caso, esta persona solo tiene algunos cuantos gastos de honorarios médicos, que son aquí te dice 4. Si no te detalla alguno y tú estás seguro de que tiene los requisitos, agrégalo. Si no, no lo agregues. Porque si lo agregas, como les vuelvo a repetir, vamos a tener problemas adicionales. Aquí, pues, ya te pide si tú quieres detallar alguno y si no, pues no. Aquí, por ejemplo, si se fijan, aquí ¿qué te dice? Ingresos acumulables. Si yo checo aquí cuánto es 1,231,000, es la suma de mis 700,000 de ingresos reales y de mis 500,000 de mi actividad empresarial. Se suma y mi base gravable es 1,200,000. En esta parte, si se fijan, es donde se aplican las deducciones personales. Este cliente tiene muy poquitas, 5,400. Entonces, su base gravable es después de las deducciones. Aquí está el impacto. Imagínate si este cliente hubiera facturado todo lo que hubiera podido. Dense cuenta del impacto que tiene. Les hablé en un momento que eran 180,000 de gastos médicos, dentales, funerarios, etc. 180,000 aproximadamente, porque acuérdense que es la UMA, de aportaciones para el retiro.
Si tuviera hijos, pues bueno, colegiaturas. Entonces estaríamos hablando que en lugar de tener una base agravable de 1,200,000, hubiera tenido una base agravable de menos 420,000 pesos, aproximadamente 700,000. Sobre los 700,000, que sería su base agravable para el impuesto, se le hubiera calculado su impuesto, y con los pagos provisionales de 124,000 y 16,000, probablemente hubiera quedado tablas o quizá hubiera pagado mucho menos. En el caso de este cliente, su impuesto anual fue de 303,000 pesos. Él hizo pagos provisionales de su actividad empresarial por 124,000 y trae un ISR retenido de 16. Entonces acá, pues desafortunadamente trae un impuesto a cargo de 162,000 pesos. Entonces, ojo, aquí la clave son las deducciones personales, porque en cálculos no hay mucho que hacer. Es más, él no tiene ni siquiera ingresos por sueldos y salarios, pero si los tuviera, aquí en esta parte se le hubiera sumado el ingreso gravable de sueldos y salarios, ¿sabes? Entonces, esto, presten mucha atención, tienen mucho material para estudio en esta presentación de deducciones personales. Léanlo, analícenlo y empiecen a aplicar. Si ustedes son contribuyentes, allí les va a venir la información, es relativamente clara. Si tienen alguna duda, nosotros la resolvemos seguido en redes sociales para que nos sigan. Y si ustedes son contadores, les va a ser muy sencillo entender toda la información. Entonces, hay que comunicarse a nuestros clientes de manera adecuada, que aprovechen esos beneficios que tienen, porque sí hay un impacto importante en tu declaración anual. ¿Sale? Aquí pues ya nada más es estar llenando datos informativos. A él le sale esta información porque tiene actividad empresarial, pero a los que tienen sueldos y salarios no les va a salir. Más acá en este caso, pues trae un impuesto a cargo de 162,000 pesos. ¿Sale? Estas son algunas recomendaciones que hacemos, que es revisar facturas emitidas, recibidas, generar contraseña a tiempo. Los saldos a favor, hay unos que sí se pueden solicitar con la e-firma, otros que no, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y pues bueno, chicos, de mi parte es todo. Muchas gracias por haberme escuchado aquí en esta tarde, noche, y pues espero de verdad que les sea leve el temporal de anuales, que tengan suerte y les salgan saldos a favor a sus clientes, o si ustedes son los contribuyentes, que tengan saldos a favor y que se los devuelva el SAT, que creo que es lo más importante de todo. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, chicos, que tengan muy bonita noche. Me despido, nos vemos en un siguiente en vivo. Hasta luego.